Hola, vamos a hablar de la potencia, su definición y propiedades. Vamos a hablar de la potencia de exponente entero. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo un número x y lo multiplico por x y lo multiplico por x y lo sigo multiplicando por x y así sigo x n veces, supongamos que acá hay n veces x. Esto lo podemos en matemática escribir de una forma abreviada. Y esto se escribe como x y se dice elevado a la n. A este número se le llama base. Y a este número se le llama exponente. X elevado a la n quiere decir entonces que el número x se multiplica por sí mismo tantas veces como lo indica el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 2, es hacer 5 por 5. También se dice 5 al cuadrado. 5 por 5 es 25. Si yo tengo 3 a la 4, es 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 4 veces porque el exponente nos indica cuántas veces está la base repetida. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. Así que 3 a la 4 es 81. Bien, eso con respecto a un exponente natural. Pero vamos a ver cómo se completa la definición de potencia. Bien, para que el exponente sea entero. Vamos a ahorrar el ejemplo. Para completar esta definición de potencia, debemos agregar dos definiciones más. X elevado a la 0 se va a definir que vale 1. Y x elevado a la menos 1 se va a definir que vale 1 sobre x. Bien, esto que está acá son parte de la definición. O sea, se define así para poder completar la definición de potencia. La definición de potencia nos indica cuántas veces está x. Obviamente, si está una vez, sería x elevado a la 1. Acá iría un 1. Pero, ¿qué pasa si no está ninguna vez? Como la definición no la contempla, se agrega esto a la definición, que x a la 0 es 1. O sea que cualquier número elevado a la 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Lo mágico de esto es que al 1 lo podemos escribir como cualquier número elevado a la 0. Así que si yo tengo 747 a la 0, da 1. Y si yo tengo un 1 y quiero escribirlo como el número que se me antoje a la 0, el 1 ahora es Dios. Puede ser el que él quiera, pero elevado a la 0. O sea, 1 es, por ejemplo, si me interesa escribirlo como potencia de base 8, es 8 a la 0. Bien. Y x a la menos 1, por ejemplo, si yo tengo 3 a la menos 1, según esta definición, sería 1/3. Y si tengo 5 a la menos 1, 1/5. Bien, o sea que la definición de potencia es esto. Una potencia entonces es un número que se multiplica por sí mismo n veces, se escribe como x, la base, elevado a la n, exponente. Pero para completar la definición de potencia de exponente entero, se agrega que x elevado a la 0 vale 1 y que x a la menos 1 vale 1 sobre x. Y esto es la definición de potencia. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las propiedades de la potencia y una justificación criolla, digamos, que se entienda. No son demostraciones sumamente formales ni para matemáticos, es para el pueblo, para que lo entiendan, no solamente para que crean en las propiedades, porque la matemática no es solo matemática religiosa, no es solamente creer en las fórmulas, sino que entender de dónde salen nos deja más contentos y nos deja más conformes de que estamos haciendo algo que no es un invento vano. Así que vamos a ver las propiedades ya. Propiedad 1. Bueno, no tienen por qué tener el número que... No es que tengan un número. Vamos a numerarlas en una numeración arbitraria, pero vamos a ver. Propiedad 1. X a la n multiplicado por x a la m es x a la n más m. Propiedad más que importante.
Vamos a ver después, más adelante, un tema llamado monomios y polinomios, y esto juega un rol espectacular. Bueno, vamos a ver ahora entonces por qué es esto. Pero antes vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con x. X al cuadrado por x a la 3 o al cubo, según esta propiedad. La base queda igual, producto de potencia de igual base, la base queda igual, y se suman los exponentes, los numeritos que están arriba, acá, este 2 y este 3, 2 más 3, o sea, x a la 5. Ah, ¿y esto funciona con base numérica? Claro que funciona. Si yo tengo 7 a la 2 por 7 a la 5, es 7 a la 2 más 5, o sea, 7 a la 7. Bien, ahora que entendemos qué es lo que dice la propiedad y para qué sirve, vamos a ver por qué esta propiedad es así. Y es muy sencillo de dar una justificación a esta propiedad. No una demostración formal para matemáticos, que me perdonen los matemáticos, pero vamos a borrar esto. Y vamos a escribir de vuelta la propiedad más chiquita acá. Tenemos x a la n multiplicado por x a la m es x a la n más m. Bien, ¿qué quiere decir x a la n? Nosotros vimos hace un rato la definición. X a la n es x por x por x por x. ¿Cuántas veces? N veces. Y esto a su vez va multiplicado por esta otra, que es x a la m. O sea que según la definición es x por x por x por x. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Y si está elevado a la m, m veces. Entonces, si tengo n veces y m veces en total, ¿cuántas veces tengo la x? Tengo n más m veces. Ah, por lo tanto, de ahí sale que es lo mismo poner x a la n más m. ¿Está claro? Propiedad 2. X a la n a la m es igual a x a la n por m. O sea que si yo tengo elevado y a eso lo vuelvo a elevar, se reduce a hacer la multiplicación de los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado a su vez a la 3, según esta propiedad, esto sería x a la 2 por 3. 2 por 3 es 6, es x a la 6. Bien, potencia de potencia, entonces se multiplican los exponentes. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver. Pueden copiar. X a la n a la m. Bueno, esto en principio quiere decir que es x a la n estar multiplicándose por sí mismo ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan que por la definición esto era la cantidad de veces en que la base se multiplicaba? En nuestro caso la base es x a la n. O sea que esto es lo mismo que poner x a la n por x a la n por x a la n hasta llegar al último x a la n. En total, ¿cuántos? Hay en total m veces x a la n. Por definición de potencia. Bien, ahora vamos a ver. Cada una de estas a su vez es una potencia. Por lo tanto, vamos a numerarlas como la primera, la segunda y así hasta la mésima. La primera es x a la n, es x por x por x por x, en total n veces. N veces, porque es x a la n. La segunda también, obviamente, y la tercera también, todos van a ser x por x por x por x n veces. Y así sucesivamente hasta la última, hasta la enésima, va a ser x a la n, x por x por x n veces. Bien,
Entonces, x a la n a la m resulta de multiplicar todas estas x que están acá. ¿Y cuántas x hay acá? Según lo que dice acá, n veces x, o sea, nx. ¿Y cuántas hay acá? N. ¿Y cuántas filas hay acá? Hay m filas. ¿Sí? Por lo tanto, si acá hay m filas y hay n columnas, para calcular, como cuando calculan cuántas baldosas hay en el piso, para calcular cuántas baldosas cuentan todas, no, cuentan el largo, el ancho y después ¿qué hacen? Las multiplican y esto es lo mismo. Yo para calcular cuántas x hay acá, cuento, acá hay mn y acá hay m por n. Por eso es que se multiplican los exponentes. ¿Pueden pasar pausa para copiar? Pero vamos a verlo con un ejemplo. Supongan que tenemos el ejemplo de hoy, x a la 2 a la 3. Y van a ver que es sencillo hacer el razonamiento. Esto es lo mismo que x a la 2 por x a la 2 por x a la 2. 3 veces. Bien. A su vez el x a la 2 es x por x. Este x a la 2 es x por x. Y este x a la 2 es x por x. ¿Cuántas x hay en total? Y contamos 6, x a la 6. Este vendría a ser un ejemplo resumido de lo que fue con el m y con el n. Si yo tengo elevado y vuelto a elevar, el resultado va a ser siempre la multiplicación de los exponentes. 2 por 3 es 6. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente propiedad. Propiedad 3. X a la menos n es lo mismo que 1 sobre x a la n. Bien, vamos a ver primero un ejemplo. X a la menos 2, según esta propiedad, sería lo mismo que 1 sobre x a la 2. Mira, vamos a verlo con números. 5 a la menos 2 sería 1 sobre 5 a la 2. O sea, si está elevado a un exponente negativo, se pone 1 sobre la misma base elevado al exponente positivo. Bien, a su vez 1 sobre 5 a la 2, sabemos que 5 a la 2 es 5 por 5, o sea, 25. Quiere decir que 5 a la menos 2 es un 25avos. Se puede dejar en fracción, se puede pasar a decimales, etc. Bien, vamos a ver por qué esto es así. X a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Bien. Para demostrar esta propiedad vamos a utilizar algunas de las propiedades que ya demostramos. Vamos a ver lo siguiente. Yo sé que menos n es lo mismo que poner menos 1 por n. ¿Sí? Si yo hago menos 1 por n es menos n. Eso porque adelante de cualquier letra siempre hay un 1 que no se escribe. Bien, entonces x a la menos n es lo mismo que escribir x a la, según esto, es lo mismo que poner x a la menos 1 por n. ¿No es cierto? Bien, entendiendo hasta este punto, es muy sencillo ver lo siguiente. Vimos en la propiedad anterior que x a la m a la n a la m era lo mismo que x a la n por m. O sea que si yo tengo potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Pero las propiedades se pueden usar de un lado para el otro, en forma totalmente indiferente. Quiere decir que yo puedo pasar de x a la n por m a la x a la n a la m. O sea, si yo tengo que algo está elevado a un producto, esto a su vez lo puedo escribir como potencia de potencia. Esto lo puedo poner como x a la n a la menos 1. ¿Sí? O sea, pongo uno de estos como exponente inicial y el otro como exponente secundario. Bueno, luego que tenemos eso, aplicamos una de las... ¿Se acuerdan cuando definimos al principio del video, definimos potencia? Y a la definición le agregamos que x a la 0 es 1 y que x a la menos 1 es 1 sobre x. Bueno, como nosotros por definición sabemos que algo a la menos 1 es 1 sobre algo, tomando a ese algo como x a la n, sabemos que esto es lo mismo que 1 sobre ese algo, o sea 1 sobre x a la n. Y partimos de x a la menos n y llegamos a 1 sobre x a la n
que es lo que teníamos que demostrar. Bien, así que tenemos por qué esta propiedad es así. Vamos por la siguiente. Bien, vamos a la propiedad 4. X a la m sobre x a la n. Una división de potencias de igual base. Es igual a x elevado a la... Se restan los exponentes. Por ejemplo, x a la 5 sobre x a la 3 sería x a la 5 menos 3, o sea, x a la 2. O sea que esto se convierte en esto. Ahí va. Bueno, vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver. Para eso primero vamos a recordar una propiedad, y si no la conocen, bueno, vamos a aprenderla, que se llama cancelativa del cociente. ¿Qué dice esa propiedad? Si yo tengo dos números que se están multiplicando y abajo tengo otros números que se están multiplicando, vamos a suponer que este es distinto, que este no es B, este es C. Un número A multiplicado por un número B dividido un número A por un número C. La cancelativa del cociente dice que estos dos números yo los puedo sacar. O sea, si yo tengo 3 por 4 dividido 3 por 5, en vez de hacer 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, después de dividir, directamente puedo sacar estos 3 y esto se convierte en 4 quintos. Eso es la cancelativa del cociente. Y eso nos va a permitir demostrar la propiedad de la cual estamos hablando. Si yo tengo x a la m sobre x a la n, y aplicando definición de potencia, esto sería lo mismo que x por x por x por x, ¿en cuántas veces? M veces. Y abajo sería x por x por x por x, ¿cuántas veces? N veces. Porque la cantidad de veces que estaba multiplicada la base era el exponente. Bien. Ahora, claro, podríamos entrar a tachar. Bueno, tenemos un problema. Si todos los que están acá arriba fueran iguales, a la cantidad de las x que están acá arriba fuera la misma que la que está acá abajo, o sea, si m y n fueran el mismo número, se irían todos. Y el resultado sería 1. Bueno, vamos a suponer primero, supongamos la situación de que m sea mayor que n. ¿Tá? Vamos a hacer esa suposición. O sea que, ¿qué quiere decir que m es mayor que n? Que vamos a tener más cantidad de x arriba que x abajo. O sea que vamos a tener x por x por x por x por x por x por x. ¿Ah? Muchas más arriba que abajo. Entonces vamos a hacer cancelativa, vamos a empezar a tachar, se va una con una, una con una, una con una, y se van a ir yendo hasta que llega un momento que como arriba hay más que abajo, si saco una de arriba y una de abajo, una de arriba y una de abajo, y hay más arriba que abajo, caramba, van a sobrar arriba. Esas que sobran arriba, ¿cuántas van a ser? Eso es lo importante. Si yo acá arriba tengo mx, m o en vez de x puede ser cualquier cosa, tengo m bolitas, y acá abajo tengo n bolitas, y saco una bolita de arriba con una de abajo, una de arriba con una de abajo, hasta que llega un momento que se me acaban las de abajo, las que me quedan sin sacar acá arriba, va a ser igual a la resta de m menos n. Porque yo a esto le estoy quitando, la cantidad de elementos que le quito de acá arriba es igual a la cantidad de elementos que le quito de acá abajo. ¿Cuántos les estoy quitando? Le estoy quitando n. Por lo tanto, x a la m sobre x a la n va a ser lo mismo que x a la m menos n. Por eso, porque arriba van a quedar una cantidad de n's igual a una cantidad de x, perdón, iguales a la diferencia entre m y n, por lo de la propiedad cancelativa. ¿Ah? ¿De acuerdo? Obviamente sería una demostración similar cuando m es menor que n, pero con esta es suficiente para dejarlos contentos de dónde sale esta propiedad tan importante para los monomios, los polinomios, las ecuaciones exponenciales, etc. Vamos por la siguiente. Propiedad 5. Vamos a ver ahora si tengo un producto elevado a la n, es lo mismo que elevar a la n cada uno de ellos. Vamos a ver. Un ejemplo primero. X por y a la 2 es lo mismo que hacer x a la 2 por y a la 2. Bien, es muy sencillo. Con números
3 por 4 elevado a la 3 es lo mismo que hacer 3 a la 3 por 4 a la 3. Bueno, eso dice la propiedad. Vamos a ver por qué. Y esta es muy sencilla, muy sencilla. Bien, vamos a arrancar de esta. Vamos a arrancar de esta y llegar a esta. Bueno, es indiferente. Puedo arrancar de una y llegar a la otra. Eso es totalmente diferente. Voy a arrancar de esta. Cambié de idea. Voy a arrancar de esta. X por y a la n es lo mismo que, usando la definición de potencia, es hacer x por y, ¿cuántas veces multiplicado por sí mismo? N veces. X por y, una vez, x por y, dos veces, x por y, tres veces, ya basta pelado. Sigo, x por y, ¿cuántas veces dijimos? N veces. Bien, pero ¿qué pasa? Si de a parejas están n veces, o sea, vamos a decirlo en criollo, si tenemos 5 parejas, ¿sí? Parejas humanas, 5 parejas, ¿sí? Tenemos 5 hombres y 5 mujeres. Bueno, eso era antes. Vamos a ver, si tenemos n parejas, tenemos n veces x y n veces y. O sea, hay una propiedad que se llama conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto, y yo cambio el orden de los que están multiplicando, el resultado final va a ser el mismo. Quiere decir que todas estas x que están acá, las puedo poner juntas, los x con los x, los x con los x, multiplicado por, y ahora las nenas con las nenas, los y con los y, los y con los y, los y. Todas las x juntas, o sea, cambié el orden de estos que estaban acá. Yo tenía n parejas y ahora tengo n hombres y mujeres, tengo n veces x y n veces y. Por lo tanto, según definición de potencia, x n veces es x a la n, por y n veces es y a la n. Por eso es que es lo mismo x por y a la n que x a la n por y a la n. ¿Ah? Es bastante claro. Y vamos por la última. La última de esta serie de 6 propiedades demostradas, bueno, no muy matemáticamente, pero demostradas de modo que vos las entiendas. Bueno, tenemos acá la última propiedad de esta serie de propiedades. Se pueden demostrar muchas más propiedades. La potencia tiene muchísimas propiedades. Estoy demostrando las 6 más importantes que surgen a partir de la definición. Y vamos a ver ahora esta que es muy similar a la anterior, la propiedad 6, que dice que si tengo una fracción elevada a la n, o sea, miren qué interesante, si tengo 3 medios al cuadrado, es lo mismo que hacer 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, o sea que 3 medios al cuadrado es 9 cuartos. Y que será importante, nos permite elevar fracciones a una potencia. Bien. Esta propiedad, demostrarla es casi idéntica que la que demostré anterior. Por definición de potencia, x sobre y a la n es x sobre y por x sobre y por x sobre y por x sobre y. ¿Cuántas veces? N veces. Para multiplicar dos fracciones, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Pueden verlo en el video del pelado de las fracciones. Si tienen que multiplicar más de dos fracciones, multiplican todos los numeradores y multiplican todos los denominadores. O sea, acá esto es x por 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 x sobre y por 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 y. Y como acá tengo n fracciones, tengo n veces x. O sea, x a la n, por definición de potencia. Y si tengo y veces y, n veces y, me entusiasmé. Si tengo n veces y, es y a la n. O sea que partimos de esta y llegamos a esta. O sea, conclusión, si esto es igual a esto, esta propiedad se cumple. Y con esto terminamos esta miniserie de propiedades de la potencia. ¿Ah? Va a haber un siguiente video donde vamos a utilizar esto para resolver algunos ejercicios de operaciones combinadas con potencia. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, si les gustó realmente, no olviden de darme un like
y suscribirse a mi canal. Nos vemos. Bye bye.